Hola, ¿qué tal? Soy Rocío y hoy me gustaría profundizar un poquito más en el proceso que sigo a la hora de tipificar a una persona. Primero, dejar claro que nunca asevero que esa persona se trata de ese eneatipo. Es la propia persona la que tiene que corroborar que eso es así. Nosotros podemos conjeturar, ¿no? Jugar un poco a descubrirlo, ¿no? Pero nunca podemos garantizar que esa persona tiene ese patrón, ¿vale? Luego, otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que las personas no son números. Una persona no es un eneatipo. Una persona es un mundo entero por descubrir. Una persona es alguien con una energía única. Un eneatipo 6 puede ser totalmente distinto a otro eneatipo 6, aunque tengan el mismo subtipo. Esto es una cosa muy importante. Es como si fuera el color del pelo, ¿no? Una persona puede tener el pelo castaño y otra persona también ser castaña, pero no tienen nada que ver una persona con otra, ¿no? Pues esto es un poco así, el eneatipo es el patrón, pero no es la esencia, no es la energía, no es como el sabor de esa persona, ¿no? Que solo saboreas cuando, pues cuando has indagado bien y te has empapado bien de ella, de su vida, y es algo súper bonito que experimento yo cuando me sugerís personas que no conozco de nada y tengo que empezar a investigar, a leer, a escuchar. Y entonces al final, cuando termino el vídeo, es como me descubre tanto de esa persona, es como es una experiencia muy linda de vivir y que se consigue gracias a, bueno, a intentar jugar un poco a descubrir el eneatipo que tiene, pero cada persona te transmite una energía muy distinta. Entonces, pues intentad evitar pensar que el eneatipo define ya a esa persona y tú eres eneatipo 5. No, no eres eneatipo 5, no eres eneatipo 4. Ese es tu patrón. Eso es como un manual de instrucciones que tienes dentro para ayudarte a desenvolverte en la vida, a convivir en el mundo, a tener como un objetivo, ¿no? Un móvil, una motivación hacia algo, pero no tiene nada que ver con cómo es la persona en conjunto, ¿vale? Bueno, esto por un lado. Luego, otra cosa es que a la hora de intentar tipificar a alguien, hay muchas veces que se cometen errores, dos en concreto muy graves para mí y que yo cometí al principio. Y un error muy común es, primero, pensar que cada eneatipo es una serie de adjetivos, ¿no? O de cualidades. Por ejemplo, el eneatipo 1, perfeccionista, ¿no? Si eres perfeccionista, pues eres eneatipo 1. Esto parece muy obvio, ¿no? Que no es así, ¿no? Pero muchas veces caemos en este error, ¿no? Para poder tipificarlo correctamente tenéis que ver lo que hay detrás de esa actitud. No somos actitudes. Tienes que ver el móvil, ¿no? La razón. ¿Por qué actúa así, de esa forma? Porque una persona puede actuar de forma divertida y estimulante, pero la razón de por qué lo hace puede ser distinta. Es de hecho distinta. Y eso es lo que hay que ver. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo para que lo veáis claramente. Una persona que vemos y apreciamos pues una actitud divertida y estimulante, ¿no? Esa es la actitud. La fachada de alguien. La fachada de alguien es como el síntoma de ese patrón, pero no es ese patrón en sí. Entonces ya podemos ir pues pensando, bueno, pues podría ser un 7 o podría también ser otro eneatipo, porque es que los 9 no pueden ser divertidos, es que los 5 no pueden ser divertidos, es que los 6 no pueden ser divertidos.
¿Entendéis? No pueden ser estimulantes. Un eneatipo 2 no puede ser estimulante. Un eneatipo 3 no puede ser estimulante. Así que no penséis que por el hecho de ser divertido y estimulante va a ser 7. Si esa persona es estimulante porque es como un escudo disuasorio para ocultar su verdadero yo. Esa es la razón realmente por la que está siendo como divertido, ¿no? Y alegre y muy chistoso y muy... O puede ser que sea porque quiere dar una imagen inofensiva y utiliza el humor como herramienta para ganarse el afecto de la otra persona y ser acogida por esa persona. Y por eso se muestra tan alegre y tan divertido. O puede ser que sea una persona que intenta transmitir una imagen encantadora, ¿no? Porque quiere engatusar al otro para que esa persona pues la admire o la reconozca o la valide, ¿no? O puede ser también porque esté intentando imitar a otras personas de su entorno que son así y él para integrarse y ser acogido, pues como que se fusiona con esa misma actitud, ¿no? Y como que imita y procura ser así, ¿no? El otro error es reducir a la persona a una cualidad y a una impresión que me da a mí. Pues, fíjate, es divertida y estimulante y a la vez le gusta salir de fiesta. Pues ya está, no hay duda, es un 7, ¿no? Pues bueno, puedes acertar, pero el eneatipo es algo mucho más profundo que todo eso. El eneagrama es algo tan misterioso, ¿no? Como preciso para mí. Y si ya es difícil que la propia persona descubra su eneatipo, hay muchas veces que le lleva años descubrirlo y entenderse. Imagínate si somos alguien externo que no conocemos a esa persona de nada, que no hemos hablado nunca con esa persona. Entonces, hay que ser humilde en este aspecto porque es muy complicado desentramar la psique, el motivo, la actitud, la motivación que mueve a esa persona a actuar así. No es tarea fácil, no es moco de pavo, es difícil. Entonces, para reducir el margen de error necesitas bastante información de esa persona y cuanta más mejor. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de una película que vi cuando era pequeña, que era una versión que hizo Disney del detective Sherlock Holmes, que se llama Basil, el ratón superdetective. Pues en esta película había una escena que a mí me marcó muchísimo, que fue cuando Basil estaba en medio de un caso que aparecía al principio de la película, que luego la película no iba a ir de ese caso, pero era como una presentación del personaje. Había encontrado una bala y entonces necesitaba comprobar si esa bala coincidía con otra que había encontrado en otro sitio, ¿no? No se sabía exactamente de dónde la había sacado, simplemente sabía que tenían que coincidir esas dos balas, porque si no coincidían, si no era la misma, si no eran de la misma, como del mismo revólver, no podía culpar a Moriarty, ¿no? Y entonces empezó a darle vueltas a la bala y empezó a encajar, y en la última no cuadraba, no encajaban las dos balas. Y entonces Basil se derrumba porque ya no, es como si no tuviera nada, ¿no? Y yo me siento un poco así con el tema de mis análisis, ¿no? Porque yo sé que el eneagrama no es una ciencia exacta, ¿no? Pero sí me gusta pensar que hay características intrínsecas de cada eneatipo que no las puedes pasar por alto y que si no existen en esa persona es difícil que sea ese eneatipo. La cuestión es saber cuáles de esas características son intrínsecas al eneatipo y cuáles no. Por ejemplo, ya sabemos que el eneatipo 5 forma parte de la tríada mental y el tema de la corporalidad no lo lleva muy bien. Es una persona que centra su vida en su mente más que en su cuerpo, ¿no?
y eso puede estar un poco más descuidado, esa faceta de su vida. ¿Pero eso es una característica intrínseca al eneatipo 5 o puede haber 5 que centren su vida en la corporalidad? ¿Cómo sabemos que esa característica no es intrínseca al 5 y que si no la tiene, pues tampoco pasa nada? Porque puede seguir siendo un 5 a pesar de, ¿no? Entonces aquí la duda es qué características son sí o sí, ¿no? Y cuáles no. Por ejemplo, el eneatipo 4 sexual, ¿no? El eneatipo 4 sexual se describe como alguien con mucha voracidad sexual. Y yo, todos los eneatipo 4 sexuales que he conocido tienen esta característica. ¿Podemos considerar esta característica intrínseca en el eneatipo 4 sexual? ¿O nos podemos encontrar algún eneatipo 4 sexual que no tenga ningún interés en el sexo? ¿Entendéis? Entonces, mi opinión personal, si no podemos aferrarnos a unificar una serie de características, todo se queda como algo con muy poca base estable. Si no podemos dar por sentado una serie de características, es todo un poco libre a la interpretación de cada uno. Y a mí me gusta pisar sobre suelo firme. Y si una característica del 4 sexual es la voracidad sexual, si es totalmente asexual esa persona, pues a lo mejor no es un 4 sexual, porque hay otros 26 patrones que podrían ser. ¿Entendéis? Sobre todo si analizo a una persona y encaja la trayectoria que ha tenido, el mensaje que transmite, la manera de comunicar, la manera de mirar, su corporalidad, sus gestos, ¿no? Su gestualidad, su tipo de letra, su caligrafía, encaja también en ese eneatipo, si encaja también la infancia que ha tenido, si encaja también las motivaciones que él dice tener respecto a esa actitud que tiene, si todo eso me encaja con ese patrón, con esa descripción del patrón, ¿no?, que existe en los libros, entonces, ¿cuál tiendo a pensar que es? ¿Este eneatipo que me encaja todo o este eneatipo que me encajan 3 cosas pero el resto no? Y aún así te arriesgas a equivocarte. Aún así te arriesgas a equivocarte. Por eso hay que reducir el margen de error, pues intentando que todo cuadre, como hacía Basil. Si todo encaja, pues estás no al 100% seguro, pero al 90% seguro de que es ese eneatipo, ¿no? Yo simplemente me limito a intentar que todo encaje, y si no encaja algo, dudo. Que puede ser que aunque no encaje algo sea ese, sí, pero tiendo a decantarme por el que veo que encaja todo. Por eso intento estudiar todo, no solo la impresión que me da a mí esa persona, sino toda su vida. Esa es mi forma de analizar. Esa es mi manera personal de analizar y esta es mi opinión personal. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Me encantará leeros en comentarios lo que opináis vosotros al respecto. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.